Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Soy Luis Lubeck y hoy vengo justamente a tratar de discernir sobre qué tan inteligente es utilizar dispositivos inteligentes. O sea, vamos a ponernos en la cabeza de un atacante y ver realmente cuánta información se puede conseguir a partir de los usuarios desprevenidos que ingresan con este tipo de dispositivos en sus casas. En este momento se estima que para fin de año va a haber aproximadamente 20.000 millones de dispositivos IoT en todo el mundo, según Gartner. En promedio, cada hogar tiene 6 dispositivos conectados a Internet. Cuando hablamos de dispositivos conectados a Internet, ya no hablamos ni siquiera de computadoras de escritorio, notebooks, sino realmente de dispositivos que muchas veces, sin control, conectamos a Internet de todas características, ¿no? Tenemos asistentes personales, enchufes, cámaras IP, televisores smart, cerraduras, termostatos, ¿por qué no? Juegos sexuales también inteligentes, monitores de bebé. Como podemos ver, uno de los primeros factores que pueden llegar a afectar la seguridad, en este caso, es justamente la gran variedad de dispositivos y los precios. En ese sentido, y no por hacer claramente publicidad de uno en particular, tenemos que poner sobre la mesa que si algo es muy barato es probable que la capa de seguridad no esté del todo resuelta. Y sobre eso vamos a estar justamente viendo la charla de hoy. Para poner en contexto cómo funcionan hoy este tipo de dispositivos, vamos a encontrar dispositivos que manejan justamente a través de Bluetooth y llegan a una aplicación celular y a través de sus API directamente suben la información a la nube, o directamente dispositivos que tienen incorporados sus protocolos de comunicación y se pueden conectar directamente a la red Wi-Fi doméstica, y en definitiva también están generando información que termina en alguna nube, ya sea pública, privada, híbrida, pero sobre esos datos vamos a estar trabajando y nuevamente ver desde el punto de vista de un atacante qué información estamos como usuarios entregando. Cuando hablamos de una casa inteligente, creo que nos podemos imaginar esto. Es la casa que cualquier entusiasta de la tecnología nos gustaría tener, en la cual tenemos un televisor smart, luces que controlamos desde el celular, la temperatura, la cafetera para tener el café caliente y listo a la hora que nosotros querramos, nuestra tablet en la cual manejamos toda la comodidad del hogar e inclusive seguramente información personal o comercial. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de un atacante? Esa misma casa inteligente que recién estábamos viendo, el atacante la ve de esta manera, o sea, con un simple escaneo de puertos, va a poder empezar a ver que, por ejemplo, en la IP 102 encuentra un dispositivo de NVIDIA, en la IP 106 encuentra un dispositivo de TP-Link, en la 107 uno de Shenzhen, y así podemos ir deduciendo qué tipo de posible equipamiento ha instalado en esta casa. Les presento entonces a la víctima del día de hoy, que es Truman Burbank, que simplemente en muchos casos fue a una tienda de electrodomésticos, compró su dispositivo inteligente, en algunos casos lo tuvo que haber configurado mínimamente, pero está en la comodidad de su casa disfrutando de esta tecnología. El primer paso que va a tener que hacer para evaluar qué información va a conseguir el atacante es entrar a la red. ¿Cómo vulneramos entonces una red Wi-Fi? Si bien ya hace varios años que empezamos a encontrar en línea muchísima bibliografía y aplicaciones de cómo poder vulnerar redes Wi-Fi, claves débiles en algunos casos, vamos a justamente trabajar sobre una de estas tecnologías y ver en tiempo real prácticamente cómo el atacante, a través de la utilización del framework de Kali Linux, primero va a empezar con un poco de OSINT, o sea, búsqueda de fuentes abiertas sobre su víctima, encuentra que tiene un perfil de LinkedIn, vemos que esta persona está casado con un usuario que se llama Meryl de la Gente, padre de una mascota que le puso dinamita, trabaja en una empresa como desarrollador de software, es amante del chocolate y del vino. Uno puede pensar, ¿para qué sirve esta información? Bueno, vamos a ir viendo justamente que uno de los métodos para poder tratar de vulnerar las contraseñas de su red Wi-Fi es ver si comete el error que cometen muchísimos usuarios, que es utilizar parte de la información personal a la hora de
gestionar sus claves. Entonces, con esta pequeña búsqueda, vamos a utilizar una herramienta que ya viene, digamos, en este framework, como para tratar de primero generar una libreta de contraseñas, lo que comúnmente podemos llamar como un diccionario. Vamos a ver que con un script de Python rápidamente podemos empezar a cargar de manera guiada la información que conseguimos en esta búsqueda de fuentes abiertas. Podemos observar, justamente vamos cargando nombre, apellido, el nickname. No sabemos la fecha de nacimiento, no es importante. Sabemos el nombre de su pareja, sabemos el nickname de su pareja también. No encontramos que tuviera hijos, encontramos una mascota, encontramos en qué empresa trabaja. Entonces vamos con este asistente cargando rápidamente los parámetros que buscamos. Vemos si queremos agregar algunas palabras sobre la víctima. En este caso, como encontramos que tiene algunos gustos, vamos a agregar justamente vino, Tolkien, chocolate, las cosas que habíamos visto que eran sus placeres. Si queremos que trabaje con caracteres especiales, si queremos que trabaje con números aleatorios, si queremos que trabaje con el modo lit, esto de cambiar alguna vocal o consonante por números. Entonces nos armó el diccionario. Como vamos a ver, en cuestión de segundos ya armamos un diccionario que tiene 2.463 contraseñas. Entonces, con este diccionario vamos a justamente trabajar en una de las herramientas que vimos como para tratar de vulnerar una red Wi-Fi. Podemos ver cómo fue creada esta base de contraseñas en base a toda la información que cargamos, números aleatorios, jugar con mayúsculas y minúsculas, todas las variaciones que un usuario podría llegar a pensar que le están dando seguridad a su contraseña. Entonces, al abrir esta aplicación para tratar de vulnerar o en realidad averiguar, en este caso, cuál es la contraseña Wi-Fi del usuario, ¿qué hacemos? Cargamos el diccionario, vamos a monitorear o elegir sobre qué red Wi-Fi vamos a estar trabajando. Esto perfectamente se puede hacer por proximidad, sabiendo justamente el nivel de señal a medida que nos acercamos hacia el objetivo que estamos investigando. En este caso, como les puede pasar casi en cualquier ambiente urbano, van a encontrar un montón de redes Wi-Fi, pero moviéndonos por proximidad y viendo alcance de señal o descartando cuáles son las redes conocidas, podemos encontrar cuál es la red que queremos vulnerar. En este caso detectamos cuál es la red que está utilizando nuestro amigo Truman en su domicilio. Tenemos entonces la posibilidad de cargar, como dijimos antes, el diccionario de posibles palabras claves. Y ponemos directamente ejecutar a la aplicación para que pruebe justamente cuál de todas estas contraseñas, si alguna de todas estas contraseñas es la que está utilizando Truman en su red Wi-Fi. Como pueden ver, todo esto está haciendo en tiempo real, o sea, en cuestión de minutos, y no mucho más que eso, un atacante puede tratar de encontrar, en este caso, bueno, vamos a adelantar, vamos a spoilear el resultado, va a encontrar justamente la red Wi-Fi de Truman y espero que a todos aquellos usuarios que en este momento tengan como alguna de sus redes, contraseñas, alguna palabra de su vida cotidiana, más allá de como van a ver ahora, que pone una mayúscula y un número, los haga reevaluar realmente la seguridad de sus contraseñas, porque hoy con un ataque de fuerza bruta, como pueden ver, en cuestión de unos minutos encontramos la contraseña de Truman, que en este caso es Dinamita 15. Si recuerdan, era el nombre de su mascota. Empezaba con una mayúscula, tiene un número al final, que sin ir más lejos son algunas de las recomendaciones que pone casi cualquier sistema de verificación. ¿Qué nos pide? Que pongamos una mayúscula, que pongamos algún número, que pongamos más de 8 dígitos. O sea, todo esto se cumplía. Y así todo, el atacante en minutos tomó control de esa contraseña. Entonces, una vez que está dentro de la red, ¿cómo más puedo tomar control? O sea, yo acá me conecto a la red Wi-Fi como atacante, pero lo puedo hacer mucho más que el mapeo de esa red para ver qué información hay. Podría eventualmente
esnifear o tratar de escuchar algo, pero vamos por más, tratemos de tomar el control. Seguimos entonces trabajando con este framework Kali Linux. Para aquellos que no lo conocen, realmente es una distribución de Linux que ya viene con un montón de aplicaciones para justamente trabajar en este tipo de investigaciones. Entonces vamos a tratar de entrar al router para tomar control. Vemos que por lo menos le cambió la contraseña, nos rechazó la contraseña típica de los routers Wi-Fi admin, pero dentro de nuestras aplicaciones contamos con una aplicación llamada Routersploit, que es un framework también para hacer pruebas activas sobre posibles vulnerabilidades de routers Wi-Fi. De esta manera, lo que vamos a hacer justamente es tratar de verificar primero qué router está utilizando Truman y en base a qué router está utilizando Truman, ver si es vulnerable a algo. Como pueden ver, esto no está acelerado en tiempo real, está probando si el router Wi-Fi es alguno de todos estos que ya tiene cargado el router exploit. Como pueden ver, estamos pasando por muchísimas marcas y modelos de routers, inclusive de distintos posibles exploits o vulnerabilidades que pueden ser inclusive algunas genéricas. Hasta ahora no viene encontrando. Esto puede ser justamente producto porque sea un router nuevo que no tenga alguna vulnerabilidad detectada o porque haya, por ejemplo, aplicado los parches de seguridad necesarios en el firmware para evitar ser víctima de este tipo de ataques. No es el caso de nuestro amigo Truman, lamentablemente es vulnerable el router que tiene un Linksys de la serie de Moon. Encontramos que no tiene, por supuesto, las credenciales por defecto, porque pudo haber cambiado eso, pero sí es vulnerable una explotación que va a permitir, en este caso, reiniciar de manera remota. O sea, imagínense que acá solo estoy desde la red conectado y puedo remotamente resetearle la BIOS a ese router y volverlo a fábrica, como si estuviéramos apretando el botón de reset de ese router, pero de manera completamente remota. E inclusive, desde el punto de vista de Truman, por más que esté viendo el router, lo único que va a ver es un glitch de 2-3 segundos que se apaga y se prende el router, pero lo importante es que al haber vuelto este router de Linksys a fábrica, ¿qué ocurrió? Se reseteó el usuario y contraseña de administración por defecto. Y acá sí, como podemos encontrar en línea, el usuario y contraseña por defecto de este tipo de routers es admin. Automáticamente ya el atacante tomó control también del router domiciliario de su víctima. Cuestión de segundos con cambiarle el nombre al router, a la red Wi-Fi, poder configurar un parámetro más, va a hacer que esto sea completamente invisible, inclusive para el usuario. ¿Qué consigue el atacante con tomar el control del router? Poder justamente enrutar paquetes hacia otro lado, cambiar las DNS como para poder llevar el tráfico hacia servidores con contenido malicioso o para plantearle alguna página para robarle usuario y contraseña de otro tipo de cosas. Puede infinidad de situaciones a partir de ya controlar directamente el router en la casa de la víctima. Todo esto, ¿cómo viene ocurriendo? En primer paso, podés entrar o empezar a encontrar información a la vista a partir de ¿qué? De APIs públicas que vamos a encontrar en línea en búsquedas muy sencillas, que se utilizan muchas veces, lamentablemente, protocolos no cifrados, hay muchísimo archivo público, hay mucho metadato y logs que se van generando tanto en los routers o en cualquier dispositivo que uno puede ir monitoreando, como así también en repositorios compartidos que vamos a poder encontrar en foros. E inclusive tenemos buscadores directamente de dispositivos IoT como Shodan, uno de los más conocidos, que me van a permitir, por ejemplo, esta es la interfase de Shodan, elegir, bueno, mostrarme en Argentina cuántas cámaras web están en este momento emitiendo abiertamente Internet. ¿Qué es lo que la particularidad tiene Shodan? Que es un buscador que indexa dispositivos que tienen puertos abiertos a Internet, o sea que están broadcasteando algo a Internet, no necesariamente de manera pública, algunos pueden estar, digamos,
cifrados, o protegidos con usuario y contraseña, pero sí que tienen un puerto que está transmitiendo Internet. En el caso de las cámaras, por ejemplo, vemos que en el momento de hacer la búsqueda había poco más de 4.000 cámaras broadcasteando a Internet. Con una búsqueda rápida de probar alguna de estas IP, a ver si alguna de estas era vulnerable, encontramos una cámara TP-Link, también poniendo usuario y contraseña por defecto admin, y estamos monitoreando de manera nuevamente remota, en este caso parecería ser una ferretería, de una persona que cometió el mismo error de Truman. O sea, entró a un comercio, compró algo que pensaba que le iba a dar seguridad, seguramente esta persona le está comentando a todos sus amigos desde el celular cómo controla su comercio, sin darse cuenta que cualquier atacante también lo puede estar controlando solo por haber cometido este simple error, gravísimo error de no cambiar credenciales por defecto. Entonces, seguimos trabajando, ya directamente nos ponemos a trabajar sobre los dispositivos que tiene Truman en la casa. En este caso vamos a achicar nuestro mapeo de red, o sea, seguimos trabajando con la herramienta Nmap, pero en este caso directamente buscando sobre uno de los dispositivos en particular, que era el que estaba en el IP113, y vemos que a partir de los puertos que tiene abiertos, son puertos que trabajan con la API de Google Home, hacemos una búsqueda abierta, por ejemplo, en Google, y vamos a encontrar que estos puertos con esta API y con esa firma corresponden, por ejemplo, al dispositivo Google Home. Encontramos cómo trabaja justamente esta API y vemos la manera de poder escribir alguno de estos paquetes o cómo está armado este paquete. Vemos el nombre, o sea, escribiéndole directamente el comando por terminal, nos devuelve el nombre, nos devuelve cuál es su versión. A partir también de esto encontramos mucha información sobre que particularmente esto de Google Home y Chromecast tienen fallos que permite obtener datos privados y ubicación de los usuarios. Entonces, seguimos jugando con las distintas líneas de código que nos permite trabajar la API. De vuelta, esta es información que se encuentra en línea solo con buscar cuáles son los parámetros para que responda un paquete este tipo de dispositivos, pidiéndole con un método GET a la IP particular las alarmas, nos va a mostrar justamente cuáles tiene configuradas. Esto ya nos da información de que nuestra víctima se despierta a las 7, tiene una segunda alarma, con lo cual evidentemente le gusta dormir 10 minutos más. Y como pueden ver, hay muchísima información que podemos obtener a partir de métodos GET o POST, justamente que son cuáles son las ofertas que va a tener asociadas ese usuario, la información que vimos recién, poder habilitarle modos nocturnos a ese dispositivo. Podemos también rebotearlo, resetearlo de manera remota. O sea, no se olviden que en este momento nosotros estamos dentro de la red porque no solo pudimos conectarnos a la red Wi-Fi, sino que además controlamos su router. Podemos ver si tiene notificaciones que le esté mandando algún proveedor que tenga asociada su dirección de email. Podemos ver cuáles dispositivos Bluetooth tiene pareados y también podemos ver cuáles son las redes, si tiene alguna red Wi-Fi más configurada. Otro de los métodos que tenemos para poder vulnerar este tipo de dispositivos es hacer un análisis de código. En el caso del análisis de código fuente, sabemos que es fácil obtener la aplicación. Hoy se puede descargar las aplicaciones muchas veces desde las páginas de los vendors, inclusive sin tener el dispositivo, justamente con un emulador de celular o con algún emulador inclusive de páginas web, podemos ejecutar la aplicación de algún dispositivo inteligente y ver cómo se comunica, cómo trabaja, cómo justamente reversear ese código y ver qué tipo de procesos hace. Entonces nos va a permitir capturar paquetes dentro del emulador o dentro de la máquina virtual que estemos trabajando, ver si es explotable alguna vulnerabilidad, ver cómo se conectan los servidores como para tratar de capturar esa información y justamente analizar los paquetes y el tráfico que hace. Seguimos con el análisis sobre los dispositivos, pasamos en este caso al que estaba firmado por TP-Link, haciendo la misma búsqueda respecto de qué puertos abiertos tiene, qué versión y cómo está firmado. Encontramos que se trata de un enchufe inteligente. Encontramos que la aplicación más popular para estos enchufes es la de Casa Smart. Como pueden ver, ya tiene más de 1 millón de descargas.
Y nuevamente vamos a ver entonces en tiempo real qué hacer con estos contactos con la JADEX, que nos va a permitir una APK que descargamos nuevamente de la página del vendor. Acá no se hace nada más o nada extraño más que descargar esta aplicación, pero JADEX nos permite rápidamente desempaquetar, o sea, hacer justamente como una ingeniería inversa a esta aplicación, y vamos a encontrar todo el código fuente sin cifrar. Como puede, hay muchísima información, ya que uno puede analizar y empezar a investigar desde el código fuente que tenemos en este caso abierto. Vamos a poder encontrar justamente el nombre con el cual se maneja la aplicación, cuáles son los puertos que trabaja, con qué servidores se comunica. Y algunas cosas importantes que vamos a encontrar inclusive acá es la información con cómo procesa o qué tipo de paquetes está mandando. Como pueden ver, las funciones que codifican y codifican el tráfico y el dispositivo están dentro de la aplicación. Entonces, ya con esta función en nuestro poder, podemos ponernos a monitorear el tráfico que está pasando sobre la red, por ejemplo, con un Wireshark, crear una regla para monitorear este tráfico. Incorporamos nosotros la función de codificación, y en este caso decodificación de ese tráfico, como para poder tener en texto plano o abierta esa información, y a partir de entonces el request que está haciendo el enchufe, que como pueden ver empieza encriptado, nosotros ya lo vemos la respuesta directamente abierta y vemos que hace justamente una respuesta con, como pueden ver acá, la dirección de email de la persona y datos que son un poco más complejos. E inclusive está mandando el enchufe en tiempo real la latitud y la longitud de donde está enchufado. Y acá, por supuesto, uno ya se empieza a preguntar por qué un enchufe inteligente está entregando o está enviando a la red la latitud y la longitud está enchufado. A modo de ejemplo, nosotros cargamos esta latitud y esta longitud y nos dio con precisión milimétrica las oficinas de SET Latinoamérica. O sea, si uno lo piensa hasta modo de posible ataque, este enchufe que se lo entregáramos a una víctima sabiendo cuál va a ser el ID que tenemos que estar monitoreando, en el momento que lo enchufe, vamos a poder tener su latitud y latitud y longitud de dónde lo enchufó. Entonces, nuevamente tenemos que ponernos a pensar cuáles son los por qué o cuáles dispositivos inteligentes realmente nos están brindando seguridad o no. En definitiva, un enchufe inteligente que lo que hace es prender y apagar, o con un relay, la electricidad, termina siendo vulnerable, y como podemos ver acá, justamente a través de conocer cómo trabajan los paquetes vía el tráfico de red, estamos prendiendo y apagando remotamente el enchufe. No solo eso, si Truman estaba usando el enchufe, como era el caso por algunas alarmas para que se le prenda algún dispositivo, por ejemplo la cafetera, si no fuera inteligente, o que se le prenda la luz del dormitorio a un determinado horario, de manera remota se las podemos cambiar solo con conocer cómo se arma el paquete y rearmar este paquete y enviárselo de manera externa a la aplicación. Como podemos ver, solo con cambiarle el ID, o sea, copiando el ID y cambiando el formato de horario de la alarma, el atacante está haciendo que Truman reciba la luz en otro horario. De vuelta, todo esto a espaldas y sin ningún tipo de alerta a la víctima que esté utilizando esta aplicación. También de manera remota, y efectos de también borrar algunos rastros forenses, también nos permite resetear las estadísticas de uso y de esta manera ocultar más los pasos del atacante. Solo algunas de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con este enchufe. Otro de los métodos que tenemos para hacer investigación sobre este tipo de dispositivos es analizar el tráfico de red. ¿Cómo analizamos el tráfico de red? Viendo que hay muchas aplicaciones que se comunican en texto plano.
Esto nos va a permitir entender y analizar los protocolos que están utilizando. Vamos a poder encontrar peticiones y respuestas que hacen estos dispositivos. Vamos a ver, como vimos recién, latitud y longitud, dirección de email, información sensible sobre los usuarios. Y claramente, una vez que controlamos el tráfico de red, nos va a permitir alterar paquetes o generar algunos nuevos. Seguimos investigando los dispositivos que tiene Truman en su casa, en este caso el 107. Vemos que está trabajando con el puerto 80. Tratamos de hacer primero alguna inyección directamente sobre la plataforma de la que tiene como servidor web este dispositivo. No pudimos, entonces nos podemos analizar cuál es el tráfico que está pasando desde ese IP. En este caso utilizamos el proxy burp, proxy que nos va a permitir analizar todo el tráfico que está pasando a través del servidor. Vemos cómo arma justamente el paquete cada vez que sale algo desde este IP. Nos ponemos entonces el detalle y vemos que en el paquete está mandando cuál es el modelo de la capa, hay un modelo asignado, una versión, una firma, y haciendo entonces una búsqueda con estos datos, encontramos que esa información la manda una aplicación de Shenzhen para este tipo de cámaras, y haciendo lo que mostramos antes, un reverso sobre el código de la aplicación, vemos cuáles son las posibles funciones que podemos probar sobre esta cámara. Como podemos ver, hay infinidad de funciones como para ver, por ejemplo, si tiene cuál es el password que tiene, el usuario, que toma un snapshot, que mueva la cámara. Esto es solo una reducción de ese código fuente que hicimos ingeniería inversa. Vemos que los paquetes, los objetos los arma inclusive con usuario admin, el ID y nuevamente usuario admin. Entonces podemos ponernos nosotros a armar un código como para poder imitar la aplicación, pero de vuelta siempre de manera remota. Entonces, viendo cómo trabaja en este caso el paquete de tomar una imagen y cómo lo graba, nosotros generamos ese mismo pedido de paquete y dentro de nuestro proxy, nuestro burp, ya empezamos a recibir de manera abierta, en este caso la imagen, de lo que está viendo la cámara. O sea, esto, de nuevo, ya está entonces en poder del atacante y no en la aplicación de monitoreo de la cámara que tiene Truman. No solo esto, una vez que sabemos cómo trabaja la cámara, podemos armar un pequeño proceso de manera externa que con nuestro script, como pueden ver, empezamos a controlar la cámara, sabiendo que esta cámara tiene domótica para abajo, arriba, izquierda, derecha. Empezamos a moverla y buscamos dónde puede estar eventualmente nuestra víctima o alguna información que nos quisiera interesar como atacantes en ese domicilio. Si bien esto está en el laboratorio y sabíamos realmente hasta dónde mover la cámara, uno podría mover la cámara, sacar fotos, mover la cámara, sacar fotos, mover la cámara, sacar fotos, hasta encontrar cuál es la información que uno está buscando. Seguimos con los pasos que uno puede hacer y que os invito justamente a investigar y meterse en este mundo de buscar las vulnerabilidades en los distintos dispositivos, es saber que muchísimos traen configuraciones inseguras, ya sea de fábrica o por cómo lo usan los usuarios. Como vimos antes, una práctica muy común, lamentablemente, es esto de shop and plug, o sea, compramos y enchufamos, no cambiamos ningún comando por defecto, ningún usuario por defecto, y encontramos que va a haber puertos abiertos por defecto que van a ser susceptibles a pruebas de los ciberatacantes, muchos que vienen con depuración habilitada de fábrica, por supuesto usuarios y contraseñas conocidos, encontramos inclusive en las páginas de los vendors, o sea, en los manuales dice el usuario y contraseña por defecto es este, y si entonces el que lo compró no lo va a cambiar, da paso a este tipo de problemas. Servicios habilitados porque es el mismo firmware que usan para otro dispositivo, pero que ese dispositivo no utiliza, e igual está. Y
uso de protocolos no inseguros, trabajan sobre capas no encriptadas y también esto ha dado pasos, por ejemplo, a amenazas de códigos maliciosos que apuntan a dispositivos IoT. Tuvimos, por ejemplo, inclusive el caso de botnets que se esparcieron directamente, muy rápido, sobre dispositivos IoT que en su gran mayoría no están protegidos por alguna solución de seguridad, como uno puede proteger su computadora, su tablet, su dispositivo móvil, que dicho sea de paso, habría que concientizar en que más usuarios protejan sus dispositivos móviles también, porque hay mucho código malicioso sobre eso. Y otro punto en particular que tiene esto de una botnet que se dedicaba a minar criptomonedas sobre dispositivos IoT, que para el usuario común tampoco era fácil de detectar. Cuando una botnet afecta una computadora de escritorio, el usuario por lo menos nota que se vuelve extremadamente lenta, ya que lo que está ocurriendo es un uso excesivo de los recursos de esa computadora para minar criptomonedas para el ciberdelincuente. En el caso de, por ejemplo, una cámara web externa, un asistente de escritorio, un Smart TV que sea atacado por una botnet que mina criptomonedas, el usuario medio no se va a dar cuenta que está pasando esto. Si no está monitoreando, si no está haciendo análisis de tráfico de su red, no va a notar que la televisión se le volvió más lenta o que por algún motivo, algún dispositivo IoT, que hoy no nos olvidemos, encontramos heladeras, lavarropas, cafeteras, todas con algún procesador y algún tipo de sistema operativo adentro, podrían ser susceptibles a algún tipo de ataque. Desde el punto de vista corporativo, esto inclusive ha hecho que muchos vendors tuvieran que sacar de mercado o sacar rápidamente parches para cerrar este tipo de vulnerabilidades, justamente por lo que mencionaba antes, que la capa de seguridad no estaba tenida en cuenta. En línea entonces, con lo que puede ocurrir con dispositivos IoT, ya nos vamos metiendo en los últimos dispositivos que vamos a investigar. Vamos a ver el que tiene configurado el puerto 102, puerto 8008 abierto, vemos que es la misma API del Google Home, y vemos que también la usan y como estaba firmado por NVIDIA, lo vemos que la usan los dispositivos tipo Smart TV para poder convertir una televisión tradicional en televisión smart, pero no deja de ser el mismo sistema que muchos Smart TV comerciales tienen de base instalada, el de NVIDIA, que nos va a permitir como atacantes justamente con la utilización de dispositivos de estas características, para aquellos que no lo conocen, Bash Bunny, Rubber Ducky, se los presento. Son dispositivos lo que llaman, que nos permiten ataques de interfase humana, o sea, van a poder replicar el accionar de una persona en ese dispositivo al momento de enchufar este símil pendrive en el dispositivo que vamos a atacar. ¿Cómo emulan esto? Justamente con la ejecución de un script que va a estar auto ejecutándose solo al momento de enchufarse sin mayor interacción por parte del usuario que está enchufando el dispositivo. Entonces, ya en este ataque, por supuesto, requiere que el atacante eleve el juego, eleve su maniobra hacia Truman, porque va a tener que llegar al domicilio, buscar algún tipo de historia, como para decirle, vecino, me quedé sin azúcar, me puede traer una taza de la cocina, y en el momento que el vecino se pierda, digamos, control sobre su televisor, este Bash Bunny que tenemos como atacantes en nuestro bolsillo, que viene está armado un código autoejecutable que armamos de la misma manera que mostramos antes, a partir de conocer cómo funciona el código, qué cosas puedo hacer. En este caso, puedo hacer que suba, baje, izquierda, derecha. ¿Qué cosa? El control remoto. O sea, pensando que es una televisión lo que voy a atacar, justamente que estoy haciendo que suba, baje. Los botones del control, en definitiva, los botones del cursor de ese televisor. Tengo el comando para hacer un enter, para hacer un escape, para que espere unos milisegundos por si tengo que darle tiempo al procesador, que es en definitiva también lo que pasaría en tiempo real si sería yo una persona física el que está manejando ese control remoto y no un script
pendrive. Entonces, nosotros nos tomamos como atacantes el trabajo de armar este script sabiendo a dónde quiero ir. Les adelanto dónde quiero ir. Quiero ir justamente a el menú de configuración de este Smart TV para ponerlo en modo de depuración abierto, que esto me permita recibir conexiones remotas sin ningún tipo de alerta. Entonces, armo todo este script, que como pueden ver es completamente secuencial. Sube, derecha, derecha, enter, abajo, 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 enter, que espere 10 segundos. Por más largo que parezca, es un rato de escribir estas un poco más de 100 líneas. Entonces, una vez que logré que Truman esté en la cocina, pongo en la máquina del lado del atacante a escuchar, y en el Smart TV, como pueden ver, conectamos el Bash Bunny. En cuestión de segundos, si ustedes están monitoreando el televisor, van a ver que automáticamente el televisor empieza a trabajar como si estuviera alguien manejando el control remoto. Está habilitando la depuración, está permitiendo conexiones remotas vía la red. Y una vez que permitió esto, pueden ver del lado izquierdo que la máquina atacante se conectó con la televisión. ¿Qué puede hacer a partir de tener conectada entonces la televisión? Como recién mostrábamos en las noticias, podría ejecutar algún minero de criptomonedas o podría ir más allá y ejecutar, por ejemplo, un paquete de ransomware. Y uno puede decir un ransomware por un dispositivo IoT. Sí, ha habido campañas de ransomware de dispositivos IoT. En este caso, el ransomware lo que hace es bloquearle el acceso a ese dispositivo, sea mientras el atacante está haciendo el deployment, haciendo la ejecución de este paquete de ransomware. ¿Qué ocurrió? Truman, cuando prenda la televisión, va a encontrar esa pantalla que va a decir: estoy adentro de tu dispositivo, en tu casa, tengo tus contraseñas, lo observó, lo grabó desde la cámara, a modo de ejemplo le está mostrando la foto que tomó desde su cámara web, sabe a qué hora se levanta, recuerden que esto lo sacó desde el asistente personal, y para rematar el ataque, si no le cree, cuando Truman con su control remoto aprieta donde dice sí quiero una prueba, se le prende y se apaga la luz. Esto que ustedes están viendo en un laboratorio un poco desordenado, imagínense que es realmente la televisión que está puesta en la pared y la luz que se prende y se apaga es la del techo, que está controlada por ese enchufe inteligente. O sea, todo esto a partir de la seguidilla de información que pudimos ir encontrando desde distintos métodos de análisis de dispositivos. O sea, más de un método podemos utilizar, por supuesto, en un dispositivo y no requiere que sea necesariamente esta secuencia que les acabo de mostrar. Como pueden ver, ya hay muchísimos casos de muchísimos dispositivos IoT que han sido justamente vulnerados. Acá no se ha escapado casi ningún vendor e inclusive vulneraciones a dispositivos IoT que han terminado robos millonarios como el Casino de Las Vegas, que cometió también el grave error de tener un dispositivo, en este caso un termómetro que estaba controlando la temperatura de un acuario, pero conectado a la red corporativa. El 70% de los usuarios cree que los equipos IoT no son seguros, eso es lo que sabemos como usuarios, pero sin embargo el 62% igual lo compraríamos. Me incorporo porque tengo un smartwatch, tengo un dispositivo, pero por lo menos trato de perfilar y evitar algunas vulnerabilizaciones dentro de la red con algunas capas extras de seguridad. ¿Cómo mitigamos justamente los riesgos? Es obligatorio parches y actualizaciones periódicas. Busquemos dispositivos que usen protocolos seguros. Tomémonos el trabajo como usuarios de investigar un poco si el dispositivo que estamos por adquirir tiene alguna vulnerabilidad ya reportada. Tratemos de hacer un análisis de aplicaciones y firmware antes de adquirirlos. Para aquellos que se van a dedicar al desarrollo, hagan desarrollo seguro de aplicaciones, no pongan dentro de sus códigos de aplicaciones usuarios y claves por defecto que sean leíbles en texto plano, que sean, trabajemos con diccionarios de datos o de código que puedan complicar un poco la tarea del cibercriminal después. Deshabiliten servicios y puertos que no estén utilizando y por supuesto eviten cualquier configuración por defecto. Primero configuren y después enchufen, como ya decía Descartes,
desde los comienzos de la era moderna. Hasta acá la presentación. Muchísimas gracias por la atención y espero verlos nuevamente en la próxima edición.